El apocalipsis, el fin de los tiempos, el Armagedón, es algo que ha obsesionado a la humanidad desde que está aquí sobre esta tierra, consciente de que existe. Son muchos los que han predicho el último día de la humanidad, pero todos han fallado. En los últimos años ya no son los profetas, en los últimos años ya no son los videntes, son los científicos los que nos alertan de cambios profundos en el clima, en el espacio, en el tiempo, en la sociedad. Cambios que pueden llevarnos al colapso, a la destrucción del orden global, del orden mundial. Ya ha sucedido, le sucedió a los mayas. Cuando los exploradores españoles y los conquistadores llegaron a América, las ruinas de las ciudades, Tikal, las ruinas de ciudades como Quirigua o también, por ejemplo, Chichén Itzá, estaban allí. Y las sociedades mayas habían vuelto a ser agricultores que vivían en medio de las selvas de Yucatán. Cuando la mayoría de los españoles llegaron a Teotihuacán, todo era ruinas, y los mexicas, los aztecas, les dijeron que era la ciudad de los dioses, que allí habían vivido gigantes, y la sociedad de Teotihuacán fue una de las ciudades más importantes de toda la historia, y al día de hoy no sabemos quiénes eran, no nos dejaron enseñanzas, no sabemos cómo funcionaba esa gran ciudad, y eso le puede pasar a Nueva York, le puede pasar a Buenos Aires, le puede pasar a Madrid. Nuestra sociedad puede colapsar. Si es así, si eso va a suceder, es una verdad casi histórica. La gran pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá? Y hay gente, científicos, que dicen que va a suceder en el año 2044. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de eso, del fin de los tiempos y de las teorías científicas que dicen que la sociedad puede colapsar en pocos años. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Encontrado en el interior de esos núcleos de hielo son las pruebas de un cambio climático catastrófico que tuvo lugar hace 10.000 años. La concentración de esos gases de invernadero naturales en los núcleos indica que un sobrecalentamiento abocó al planeta a una edad de hielo que duró 2 siglos. Estoy confuso. Escuchamos un extracto de una película muy famosa, El día después de mañana, The Day After Tomorrow, de un director muy famoso, Roland Emmerich. Imagínense, se estrenó hace ya mucho tiempo, en el año 2004. Hace parte de un grupo de películas famosas. Este director es famoso por eso, hizo también El Día de la Independencia y muchas otras más, que hablan de apocalipsis, desastres. Y fue una película muy muy popular. Este director también hizo 2012, esa película tan famosa que hablaba del fin de los tiempos, el fin del mundo. Lo cierto es que la idea del fin del mundo ha estado presente en muchas culturas, y en los últimos años varios científicos han predicho que estamos no solo frente al fin por el calentamiento global, que muchos dicen nos lograremos adaptar, sino estamos frente a otro tipo de final del mundo. Ya no un cataclismo, ya no un terremoto gigante, sino algo mucho más complejo, un colapso de la sociedad, un colapso social. Y uno de esos teóricos, uno de esos famosos investigadores, es nada menos que el doctor Henry G. El doctor Henry G. Escúchenlo. In the blurb, I wouldn't believe anything you read in the blurb, and I don't believe anything you read in the papers at all. Henry G. El doctor Henry G. Él es paleontólogo, él es biólogo evolutivo y además nada más y nada menos que editor de la revista Nature, una de las revistas más importantes de toda la historia. Durante mucho tiempo Henry, el Dr. G, ha estado siempre tratando de estudiar cómo empezó y evolucionó la vida en la Tierra. Produjo un libro muy famoso que está por allí. Yo lo tengo y lo leí hace poco. Historia de la vida en la Tierra. Y ahí él cuenta cómo las primeras moléculas, cómo los primeros microorganismos fueron evolucionando para transformarse en un dinosaurio, para transformarse en una ballena, para transformarse en un ser humano como usted y como yo. Y él dice que dentro de poco tiempo la humanidad puede desaparecer,
que va a llegar un momento donde los seres humanos sean distintos. Es inevitable, van a evolucionar, se van a transformar en otras personas y ya no serán como nosotros. Dice también que en algún momento, tiene una teoría un poco extraña, toda la vida del planeta se va a fusionar en un superorganismo, como una mente única, como si los perros, los gatos, las matas, los helechos, los microbios, las ratas, los seres humanos, todos nos conectáramos y fuéramos un solo organismo viviente. Y aún así, dice él, al final fracasará, porque la humanidad se va a extinguir y en algún momento, dice Henry G., va a haber un último humano o unos últimos humanos sobre esta tierra. Ahorita somos 8.000 millones y más, pero en un futuro habrá uno solo, imagínelo. El último humano, ¿qué pensará cuando vea las montañas vacías, cuando vea el planeta yermo, cuando vea que ya no hay nadie más con quien hablar? Será una vida muy solitaria, la del último humano. Lo cierto es que lo que dice Henry G. también es algo bastante interesante, porque dice que ha habido en las últimas décadas una franca destrucción, una falta de calidad muy fuerte de espermatozoides humanos, ¿sí? Él dice que los espermatozoides que producimos los hombres en este planeta han estado decayendo, que ya se cuentan cada vez menos, que cada vez tener hijos es más difícil, que la natalidad cada vez está bajando más y más y más. Imagínense, hace poco, nada más y nada menos que China, uno de los países más poblados en casi toda la historia de la humanidad, el país que siempre tenía mayor población, ahora está decreciendo. Ahora cada vez hay menos niños en China. China, los que intentaron por muchos años tener una política que fue la política del niño único o del hijo único para evitar la superpoblación, porque ellos pensaban que era mala la superpoblación. Hoy en día los teóricos de la economía dicen que es buena que haya más gente, porque entre más gente más comen, más ropa necesitan, más agua, más carros, y entonces muchos esperan que crezca rápido la población para aumentar la economía y que siga subiendo y subiendo. Lo cierto es que en China últimamente la población está bajando. Hoy en día el país más poblado del mundo es India, ya no es China, y los chinos están realmente preocupados porque de un momento a otro pasaron de ser un país que crecía exponencialmente a un país que empieza a bajar en su población, y se cree que después, y esto es realmente terrible, va a haber muchas personas mayores y pocos jóvenes. Escuche esta noticia que tiene que ver un poco con lo que plantea el doctor Henry G., que es que vamos hacia un colapso social. Escuchen esta noticia que es realmente sorprendente de China. La población china se reduce cada vez más y más. La Oficina Nacional de Estadística China informó sobre la disminución de nacimientos en el país durante 2023, marcando los niveles más bajos desde que se tienen registros. A finales de 2023, la población nacional, incluida la población de las 31 provincias, regiones autónomas, municipios y militares, pero excluyendo los residentes de Hong Kong, Macao, Taiwán y los extranjeros, era de 1.409 millones, una disminución de 2,8 millones con respecto a finales de 2022. El año pasado, India superó a China como el país más poblado del mundo. Expertos explican el cambio debido a las muertes durante la pandemia, la falta de interés de los jóvenes por el matrimonio o la deficiente integración educativa y laboral de la mujer. Atrás quedó la política del hijo único que el gobierno impulsó durante más de 3 décadas. En 2015, las autoridades permitieron a las parejas tener 2 hijos y en 2021 la medida se relajó hasta 3. Aunque los jóvenes parecen estar poco motivados para tener hijos. Hoy en día la juventud está completamente ocupada por los estudios y lo académico. Los padres piensan que sus hijos están bajo mucha presión, pero la presión que experimentan los padres es incluso mayor que la de sus propios hijos. La gente está ansiosa de tener hijos. Muchos de mis amigos son parejas que trabajan y no tienen hijos. Todos mis colegas más jóvenes que yo o que acaban de casarse han dicho que no quieren hijos. La presión financiera es real. ¿Se imaginaban ustedes eso? Que en China descendiera la población
Y son 2 millones de personas del 2022 al 2023. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, la explicación es el virus, ¿no?, que nos aquejó. Pero más allá de eso hay algo muy extraño. Se pensaba que iba a haber un crecimiento exponencial, pero China empieza a decrecer. Y no solo pasa en China, pasa en Japón y está empezando a suceder en América Latina. También pasa en Corea. Y este científico, Henry Yi, dice que de alguna manera cuando la población crece mucho, empiezan a desatarse algunos comportamientos sociales que predicen que esto se va a caer, que se va a derrumbar. Y uno de esos es la falta de natalidad, la baja natalidad. Y está sucediendo ya en China. Pero, ¿cuál es la fecha que nos dice este científico evolucionista que da para el colapso de la sociedad? Pues bien, Henry Yi dice que hacia el año 2100 ya no estaremos vivos, usted ni yo, pero tal vez sí nuestros hijos, tal vez alguien nos esté escuchando en ese momento, en medio de un desierto, todo destruido, en medio de ciudades en ruinas. Ojalá que no sea así, pero él dice que para el año 2100 es muy probable que nuestra sociedad, o por lo menos que la sociedad que conocemos, colapse, se caiga, se destruya. En 2100 el tamaño de la población podría ser inferior al actual. A partir de aquí la población no solo va a contraerse, sino que llegará el colapso. Eso es lo que dice uno de los científicos evolucionistas más importantes del mundo, pero no es el único. Hubo otro que predijo algo más fuerte, que está más cerca, que muchos dicen está a la vuelta de la esquina. El colapso ya viene, según este teórico que vamos a conocer a continuación. Así que siga aquí en Cruz Escribiente, comenten si les está gustando este podcast, que es diferente a los que hacemos común y corriente. Aquí hacemos muchos temas. Si les gusta, escríbanme desde dónde se están conectando, desde dónde nos escuchan, y prepárense porque la teoría que sigue realmente pone los pelos de punta, porque nos enfrenta cara a cara con algo que puede suceder mañana. En el año 2022 y 2023 un grupo de científicos empezó a revisar los documentos que habían hecho varias comisiones de investigadores hace décadas. La mayoría ya están muertos, la mayoría ya no están con nosotros, pero dejaron sus papeles, dejaron los documentos. Y uno de los más extraños tiene que ver con una predicción que muchos dicen se está cumpliendo. Y es que por allá en el año 1972, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que conocemos como el MIT, llevó a cabo un informe cuya conclusión predijo que la búsqueda de la humanidad por el crecimiento infinito, por el crecimiento económico, sin tener en cuenta los costos ambientales y sociales, la desigualdad cada vez más fuerte y galopante, la destrucción de las selvas, de los bosques, comerse todos los atunes del mar, maldita sea, todo eso, dicen ellos, conduciría al colapso de la sociedad global a mediados del siglo XXI. Y eso lo escribieron ellos en este informe de 1972. A muchas personas les pareció alarmista. Sin embargo, hoy en día, otros estudiantes del MIT han analizado los datos y han encontrado algo realmente demente, porque ese grupo que llevó a cabo la predicción del año 2044 se llamaba World 1. Analizó datos desde el año de 1900 hasta el año 2060 en proyección y llegan a una conclusión clara. Sin un cambio drástico de la sociedad industrial, de nuestra sociedad, estamos dirigidos al desbarrancadero. Nos vamos a acabar, nos vamos a extinguir. Bueno, hoy en día otro grupo de expertos de una de las firmas de contabilidad más grande del mundo, que es inmensa, que es KPMG, ha realizado una comparación entre los datos que tuvieron estos científicos y que proyectaron en 1972 y lo que sucedió después. Cogieron los datos que ellos decían, en el 73 va a pasar esto, en el 75 esto, en el 82 va a pasar esto. Dijeron esos del 72 que ya se murieron, que ese tiempo comieron papita, fueron felices y la pasaron con su familia, hacían acción de gracias, comían pavo, turkey, felices.
y ya no están con nosotros, sobrevivirán los nietos, que ya serán unos adultos, y entonces estos contadores, unos contadores de KPMG, una de las empresas más grandes del mundo, cogieron esos datos de esos científicos del 72, que dijeron en el 84 va a pasar esto, y los empezaron a comparar. ¿Saben qué es lo demente? ¿Saben qué es lo demente? Que los datos son casi exactos. Los científicos parecen, por desgracia, haber tenido razón. Y bueno, aquí aparece una científica muy importante, Gaia Harrington, que es la directora de asesoría, auditoría interna y riesgo de Enterprise, que es una empresa que hace análisis de sistemas dinámicos. Tiene mucho dinero esta empresa. Bueno, esta señora, Gaia Harrington, empezó a estudiar punto por punto este informe de 1972 y llegó a una conclusión realmente tremenda. Escuchemos un poco la voz de esta investigadora, Gaia Harrington. Humanity lets go of the growth pursuit and instead focuses towards human services. That's a variable in there, and resource pollution and pollution abatement and resource efficiency. So basically. Bien. Lo que dice esta señora Gaia Harrington es algo sorprendente. Ella dice, el mundo va a colapsar, o por lo menos las sociedades van a colapsar. El planeta va a seguir, los animales van a seguir, las ratas, las cucarachas, los guacamayos, los loros, los alces que no mueran van a seguir allí, pero los que vamos a sufrir somos los seres humanos, la humanidad, lo que conocemos como humanidad organizada, nuestros sistemas, nuestros centros comerciales, nuestros acueductos, todo eso va a empezar a colapsar, según ella, en el año 2040 o en el año 2044. Basically, like I just said, that means that we shift the society away from growth towards human and ecological well-being. Y esto es realmente interesante porque también son muchos los videntes y quienes han predicho que la humanidad va a tener un cambio muy grande hacia el año 2040. Y lo que plantean estos científicos es que la sociedad va a cambiar. La humanidad tal vez no deje de existir, pero nos convertiremos en otro tipo de sociedad. Y es que según esa teoría que parece que se está cumpliendo, todo va a empezar a cambiar en el año 2020, o todo empezó a cambiar en el año 2020. Dicen que en ese momento va a estar el punto más alto de la sociedad y luego irá cayendo, cayendo y cayendo y cayendo. Y al final no habrá comida suficiente y al final no habrá tampoco población suficiente y al final tampoco habrá, escuchen muy bien, recursos suficientes y tendremos una población mucho más baja que la que inició la era industrial. Y entonces el mundo será diferente. Tal vez, como los antiguos mayas, dejemos la tecnología y vuelvan los seres humanos a vivir en aldeas y a cazar y a cultivar y a vivir entre las montañas. Eso es lo que dicen algunos investigadores que plantean que después del año 2100 vienen cambios tremendos en la sociedad. While pollution continues increasing at a rapid pace. The other most likely scenario is the seat. Y bueno, más allá de estas predicciones científicas, hay experimentos que se han hecho que son realmente sorprendentes. Uno de ellos intentó hacer un paraíso, un espacio de felicidad máximo para las ratas, un paraíso para las ratas. ¿Y saben qué sucedió? Se convirtió en un infierno. Y muchos dicen que eso es lo que nos pasa a los seres humanos cuando tenemos tantas cosas, tantos recursos, nuestra sociedad se vuelve cada vez más lenta. Y este experimento es realmente demencial, les quiero decir, porque le dieron de todo, construyeron el mundo perfecto, les dieron a un grupo de ratas algo realmente increíble, les dieron toda la comida que quisieran, un lugar en donde dormir calientito, un lugar en donde no había gatos, no había depredadores. ¿Y saben qué pasó con ese mundo de ratas? Se los voy a contar, les voy a contar ese experimento porque muchos dicen que eso es lo que pasa con la humanidad. Entre mejor está, más decadentes nos transformamos. No sé si tengan razón, pero prepárense porque en los próximos minutos vamos a conocer los detalles del Universo 25, uno de los experimentos más asombrosos de la historia de la humanidad.
razón de la exploración del comportamiento social y sus implicaciones, el experimento Universo 25 se erige como un monumento a la curiosidad científica y, al mismo tiempo, como una advertencia sobre los límites de nuestra utopía. Conducido por el etólogo John B. Calhoun y conocido como la colonia de ratones de Calhoun en la década de 1960, este experimento buscaba entender la dinámica de la población mediante la creación de un entorno controlado, un microcosmos que representara una sociedad perfecta. Sin embargo, lo que surgió en los próximos años fue una historia fascinante y a la vez inquietante. A continuación te revelamos el oscuro secreto que se esconde detrás de este enigmático episodio. Universo 25, uno de los más extraños experimentos en la historia de la humanidad. Un etólogo, que son los que investigan el comportamiento de los animales, quiso saber qué pasaba si le dabas a un grupo, a una colonia de ratones, una sociedad perfecta. La teoría decía que iban a estar muy bien. Es como si reúnes un grupo de personas y las llevas al paraíso. Imagínense ustedes, ríos de leche y miel, no dolor, no enfermedad, sí envejecimiento, sí muerte, pero al mismo tiempo un bienestar infinito. Se pensaría que la gente iba a ser feliz. Se pensaría que las personas seríamos menos violentas, más tranquilas, más contemplativas, más solidarias, más empáticas. Eso decía la teoría. Pero este etólogo decidió hacer eso con ratas. Dijo, vamos a ver qué pasa si estos ratones, si estas ratas, si estos roedores los metemos todos en unos bloques, hagas de cuenta, esto es como un hexágono grande de metal, y le damos toda la comida, toda la tragantina, todo lo que quieran, para que vivan felices, para que estén bien. Les damos camitas calientes, les damos la temperatura perfecta, les damos también para que jueguen, espacios para que corran, para que se sientan activos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que sucede cuando el mundo es prácticamente perfecto? Pues escuchemos esta descripción que hace el Grupo Milenio de este extraño experimento. ¿Qué pasa cuando todo es perfecto? ¿Qué pasa cuando todo es felicidad? ¿Qué pasa cuando tenemos todo satisfecho? El techo, la sexualidad, la comida. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un mundo perfecto? John Calhoun construyó un hábitat para ratones, denominado Universo 25, diseñado para ser un paraíso para los ratones. Este complejo contenía todo lo necesario para la vida de los roedores: abundante comida, agua y refugio. El propósito era crear un entorno autosuficiente, donde la única limitación sería el espacio físico. Inicialmente el experimento fue un éxito, y la población de ratones creció exponencialmente. Al comienzo se introdujeron 4 parejas de ratones que, en breve, iniciaron su ciclo reproductivo, generando un rápido aumento en la población. No obstante, tras 315 días se evidenció una marcada disminución en el ímpetu reproductivo de estos roedores. Sin embargo, a medida que la población alcanzaba su punto máximo de 600 ratones, algo sorprendente ocurrió. Aparecieron comportamientos aberrantes y patologías sociales. Surgió una estructura jerárquica entre ellos, seguida por la aparición de una categoría peculiar conocida como los miserables. Los roedores más grandes comenzaron a llevar a cabo agresiones dirigidas hacia el grupo de roedores. Se volvieron agresivos, las madres abandonaban a sus crías y las interacciones sociales se volvieron anómalas. El comportamiento del colapso emergió, caracterizado por la falta de estructura social, agresión y aislamiento. A pesar de contar con todas las condiciones necesarias para la supervivencia, la sociedad ratón del Universo 25 estaba desmoronándose. Conforme transcurría el tiempo, las hembras exhibieron conductas cada vez más agresivas, manifestando signos de aislamiento y disminución de su deseo reproductivo. Se registró una reducción de la tasa de natalidad, coincidiendo con el aumento en la mortalidad de los roedores con menor edad. Posteriormente surgió una categoría inédita de ratones machos, bautizados como los ratones hermosos. Estos roedores se mostraron renuentes a emparejarse con las hembras o a competir por territorio. Su única preocupación residía en satisfacer sus necesidades básicas de alimentarse y descansar. En cierto punto, la gran mayoría de la población estaba conformada por machos hermosos y las hembras aisladas. A medida que avanzaban los días, la tasa de mortalidad entre los jóvenes ratones alcanzó el 100%, mientras que la capacidad de reproducción se desplomó hasta llegar a 0. Con el transcurso del tiempo, y a pesar de la presencia de abundante comida, entre los ratones al borde de la extinción se manifestaron comportamientos homosexuales, y de manera más aterradora aumentó la incidencia de canibalismo. 2 años después de dar inicio al experimento, nació el último ratón en la colonia, marcando un sombrío capítulo en su destino. Finalmente, para 1973, se registró la muerte del último ratón del Universo 25.
John Calhoun replicó este experimento en 25 ocasiones adicionales, y en cada instancia el desenlace se mantenía invariable. Según expertos, el trabajo científico de Calhoun se ha empleado como un modelo para entender el colapso social. La superpoblación y el agotamiento de recursos esenciales desencadenaron una espiral descendente. Los ratones se sumieron en un mundo de aislamiento emocional y comportamientos autodestructivos. Este experimento, en lugar de proporcionar respuestas claras, planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra sociedad y la relación entre el entorno y el comportamiento humano. Sin lugar a duda, el experimento Universo 25 es un testimonio elocuente de la complejidad inherente a las sociedades, humanas o no, aunque fue realizado en un contexto diferente. Sus lecciones nos invitan a reflexionar sobre los peligros de las utopías perfectas, nos confronta con la complejidad de nuestras propias interacciones sociales y nos desafía a buscar un equilibrio entre el progreso y la perseveración de nuestra esencia humana. A medida que exploramos los límites de una sociedad perfecta, recordemos que la verdadera armonía social no solo reside en la abundancia de recursos, sino en la comprensión profunda de nuestras necesidades emocionales y sociales. ¿Podemos aprender del Universo 25 para construir sociedades más resilientes y sostenibles? ¿Crees que la clave está en entender y atender nuestras necesidades más allá de lo material? Cuéntanoslos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. Increíble resulta este experimento. Tal vez nosotros estamos viviendo en algo similar. Tal vez ustedes y yo vivimos en un mundo en que ha mejorado tanto la calidad de vida que ya nadie quiere reproducirse. Tal vez, y solo tal vez, los avances del mundo de la técnica nos están llevando a un desastre. Porque nuestros antepasados, cuando vivían entre las montañas o entre cuevas o allí, cazando mamuts, extinguiéndolos, destruyéndolos también, huyendo de los lobos y de los osos y de los leones, podían tener una mejor motivación para sobrevivir. Podían de alguna manera decir tenemos que sobrevivir, y cuando nos entregan todo, cuando tenemos todo, entonces nada funciona. Hay un teórico que se llama Zygmunt Bauman, que yo amo mucho. Me encanta Bauman. Para él todo es líquido. Escribe un libro que se llama Amor líquido, otro que se llama Sociedad líquida, Miedo líquido. Y él dice en un libro que se llama Vida de consumo que cuando los seres humanos tenemos todo satisfecho, no mejora la felicidad. Digamos que la felicidad es algo que se anhela, algo que se lucha. Nosotros todos buscamos tener todo satisfecho, pero cuando ya tenemos casa, comida, cuando tenemos bienestar, si tenemos más, eso no nos hace más felices. Pero algo nos hace querer tener más. Algo desata una ambición muy fuerte, consumista, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra motivación. Tal vez nuestro destino sea el mismo de estos ratoncitos de Universo 25. Tal vez Universo 25 sea la Tierra. Tal vez la comodidad material, tal vez la tecnología nos está llevando a una depresión colectiva y a un colapso de la sociedad. Podemos colapsar. Durante 4000 años existió una de las civilizaciones más prósperas de la historia de la humanidad. Construyeron las pirámides, la Esfinge, construyeron barcos, dominaron el mundo. Egipto, la sociedad que más tiempo ha durado en la historia de la humanidad. Imagínense, 4000 años. 4000 años. Estados Unidos no tiene más de 300 como una especie de conformación social. Los países latinoamericanos no tenemos más de 200 algo años. Los egipcios duraron 4000 y hoy en día solo quedan ruinas. Viene el gran colapso. ¿Somos iguales a Universo 25? No tengo ni idea. Aquí, en Cruz Escribiente, abrimos las puertas al misterio. Guerras, colapso social, crisis económicas. Muchos dicen que el mundo está a punto de entrar en un colapso de la civilización, o por lo menos de la civilización occidental. Y hay una teoría muy famosa, una teoría muy conocida que dice que ya casi viene esa fecha.
no tiene que ver con Universo 25, no tiene que ver con lo que hemos escuchado antes, tiene que ver con algo llamado la teoría Olduvai, una teoría que establece que la civilización industrial actual solo tiene una duración máxima de 100 años, que iniciarían a partir de 1930 y llegarían hasta el año 2030. De allí para allá, la humanidad debería ir regresando a los niveles de civilización comparables a otros anteriormente vividos, volver a los montes, a las montañas. Y esa teoría se llama la teoría de Olduvai. La planteó un científico muy conocido, Richard C. Duncan, quien publicó esta predicción, este estudio, en 1989. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que es muy probable que desaparezca la humanidad en mediano plazo? Si ustedes me escriben aquí más de 300 mensajes, comentarios, hago un podcast solo sobre la teoría de Olduvai y traigo un invitado muy especial para hablar de ese supuesto colapso que va a tener la humanidad, ese supuesto colapso que va a tener la sociedad, como la entendemos. Vendrá otros milenios de seres humanos sobre la Tierra, pero que estos vivirán como hoy viven, por ejemplo, muchos grupos en la Amazonía, o como viven muchos grupos en el Ártico, en grupos pequeños, en comunidades que no son industrializadas, lejos de la tecnología. ¿Puede caer la civilización industrial? ¿Puede ser el fin? La teoría de Olduvai, lo dejamos por aquí, porque quiero hacer un podcast solo de eso con ustedes. Y si ustedes, vuelvo a decir, colocan aquí más de 300 mensajes, lo hacemos. Hacemos un podcast sobre esta extraña teoría que dice, ya se va a cumplir, que está cerca, que viene para el año 2030 o 2033. ¿Realmente es posible? Escuchemos lo que decían en Central FM en México de esta teoría. Escuchemos un poco lo que se habló allí en un programa que se emitió en vivo hace algunos meses. Este mundo tiene ciclos, ¿no? A veces hablamos de finales o de principios. Incluso hasta hay la emblemática señal de que una calavera puede significar la muerte o el renacimiento. Y pienso que este camino también va para el hombre y su curso en esta civilización. Estoy sobre la mesa la teoría de Olduvai, que se me hace maravillosa. Es una teoría que hace Richard D. Duncan, así se llamó el filósofo, científico, como le queramos poner, y él formula esta hipótesis en donde él explica que todo lo que sube pues tiene que bajar. Y según sus estadísticas, a partir de 1930, que es la época industrial, va a haber un progreso que va a ir incremento, y a partir del 2030 todo se va a venir para la bomba. Se va todo para abajo y tiene una forma de pensar en torno a la civilización que se me hace muy interesante, porque dice que vamos a terminar nuevamente como el hombre del Paleolítico, ¿no? A piedras y palos. Y esto me llama mucho la atención porque ¿qué fue lo que dijo Einstein? Exacto, él dijo lo mismo. Dijo, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palos y piedras. A palos y piedras. Y fíjate que Richard Duncan dice exactamente lo mismo, que poco a poco vamos a regresar a nuestro lugar de origen, y todo su planteamiento lo hace alrededor del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que él explica? Él dice que el petróleo se va a acabar, ¿no? Él dice, el petróleo, el producto fósil se va a terminar porque es un producto que no vuelve a surgir, entonces se va a acabar. Y entonces todo lo que dependía del petróleo se va a tener que extinguir. Y pues estamos viviendo justamente eso. La teoría de Olduvai, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente a partir del año 2030 el mundo va a empezar a colapsar, sobre todo las sociedades occidentales? ¿Es solo una teoría de un filósofo, de alguien que estaba fuera de foco? ¿O es un profeta que desde la ciencia nos advierte que todo tiene su final? Les vuelvo a decir, si quieren un día hacemos un podcast solo de esta teoría, que es realmente impresionante. Pero no se vayan, porque viene lo mejor, porque vamos a hablar aquí al final de varias cosas interesantes en este podcast sobre el fin del mundo, sobre las teorías, sobre las predicciones que ha hecho la ciencia, aquí en Cruz Escribiente.
Bueno, hemos llegado al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Esta vez hablamos de predicciones científicas del fin del mundo. Esta vez hablamos de muchas teorías. La de Olduvai, la última que acabamos de escuchar. Hablamos de Universo 25, imagínense, ratas que vivían en un lugar perfecto y que de repente empezaron a deprimirse y a matarse entre ellos, a morderse y a arrancarse las patas y a matarse y a no tener hijos y a degenerarse como sociedad, a pesar de que tenían todo. Y les conté, China se está acabando, China no se está acabando, perdón, está disminuyendo la población, que es otra cosa. Pero bueno, es sorprendente porque eso nadie se lo imaginaba hace apenas 5 años. Nadie se imaginaba que China iba a tener cada vez menos habitantes. Y eso también pasa en Japón y eso va a pasar también en América Latina seguramente. Y el mundo, las creencias, las religiones, la economía misma seguramente va a cambiar. Hoy en día hay una presencia de un montón de guerras y el orden está transformándose, está cambiando. Y bueno, nosotros tenemos que seguir adelante. Y lo que les quiero decir es eso. Siempre hablo hago reflexiones y quiero hacer una reflexión muy grande. Estamos en un momento siempre de cambio. Lo único que permanece en el mundo, lo único seguro, lo único que se mantiene y que se sostiene es el cambio. El cambio está hoy. Estará mañana y estará siempre. Nada es estático, nada perdura para siempre. Todo se transforma, incluso nosotros, y tenemos que aprender a vivir el presente. Muchas veces, yo que ya tengo 40 y tantos años, ya estoy llegando a los 50, recuerdo cómo era mi infancia y recuerdo mi ciudad y recuerdo que hacía más frío y recuerdo animales y recuerdo ríos y potreros y campos que hoy en día son basurales y me siento triste y recuerdo edificios que ya no están, que los tumbaron, almacenes, comidas que ya no puedo degustar porque esos restaurantes desaparecieron. Y les quiero hacer un llamado y es el llamado que siempre he hecho. Disfruten el presente, disfruten la vida de hoy. Pensar mucho en el pasado causa depresión, pensar mucho en el futuro causa ansiedad. Hay que buscar el equilibrio. Decía Buda, y esto lo decía Buda, Siddhartha Gautama, por allá hace miles de años, que siempre hay que buscar el punto central entre todo extremo posible. Y ese punto es el lugar en donde vamos a ser felices y donde vamos a vivir mejor. Eso es lo que les quiero decir. No se asomen tanto al futuro inexistente ni sufran por algo que todavía no ha sucedido. Y tampoco nos echemos a la pena por cosas dolorosas que están atrás. Vivamos el hoy y planeemos siempre vivir bien, vivir bien. Y vuelvo a decir, tengo libros si les interesa, hay uno que se llama Los monstruos en Colombia si existen, lo consiguen digital, lo pueden comprar por Amazon, por Spotify, lo pueden comprar en audiolibro. También está otro que tal vez les guste mucho, El libro negro de la brujería en Colombia. También vamos a hacer shows en vivo. Prepárense porque en mis redes sociales que son @cruzescribiente, así ustedes pueden buscar @cruzescribiente en cualquier red social, en X, en Instagram, en Twitter, vamos a publicar unos viajes que quiero hacer, que nunca he hecho, que quiero hacerlos con ustedes. Quiero ir a Egipto, quiero ir a las pirámides, quiero ver la Esfinge a los ojos con ustedes, quiero ir al Camino de Santiago, quiero ir a la Ribera Maya a ver las pirámides mayas, quiero estar allí en las antiguas ciudades con ustedes. Todavía no hemos puesto los precios, los vamos a poner pronto. Búsquenme así en redes sociales como @cruzescribiente. Ahí va a estar toda la información. Y otra cosa les quiero decir, y es que aquí en medio de la noche, hablándole casi a la nada, frente a un micrófono, a usted que está allá lejos, le quiero decir que yo, Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente, lo quiero mucho, muchísimo. Solo lo mejor para usted y su familia.